¿Quién va a decidir en esta comisión qué es un discurso de odio? ¿Quién? ¿Ustedes? ¿Ustedes van a decidirlo? ¿Tienen miedo a perder el poder? ¿Tienen miedo a la verdad? ¿Tienen miedo al debate, a la palabra, a las ideas, a los argumentos y por eso mismo utilizan la descalificación y la censura como arma política? De hecho, esa misma censura acabó con Charlie Kirk, al que no mataron por fascista, sino que llamaron fascista para poder matarlo. Ayer mismo, en una carpa de Vox en Ciutat Vella, nos atacaron sus cachorros. Y no he visto a nadie condenarlo, absolutamente a nadie. Aquí tienen a una diputada y a todo un grupo parlamentario que no les tiene miedo, ni a ustedes ni a sus estúpidas sanciones. Señores diputados, decir la verdad siempre ha ofendido a las almas más débiles y su intento por limitarla es ya todo un clásico en todas las democracias occidentales. Lo que ustedes llaman discurso de odio es literalmente un crimen contra el pensamiento, una intromisión en nuestra conciencia y un desprecio profundo a la verdad. No es nada más que la forma posmoderna, woke, de ejercer violencia sobre la población sin la necesidad de desplegar tanques. Pero a nosotros no nos engañan, conocemos su modus operandi. Bajo la apariencia de víctimas y de adalides de la democracia, todos ustedes, la clase política dirigente y sus medios de propaganda, pues repiten cada día la necesidad de censurar ciertos discursos y voces disidentes. De ese modo, poco a poco van desmantelando la verdad y van erosionando la libertad, convencidos de que nuestra conciencia es su jurisdicción. Concretamente, con la creación de esta comisión, pretenden hacer de las salas de este Parlamento salas judiciales, en las que ustedes, los diputados, hacen a la vez de acusación y también de jueces. Y además, pues firman las sentencias ustedes, políticos, que de todo hablan, pero que de nada saben. Quieren hacer suyas las funciones del Poder Judicial para juzgar si un discurso es de odio o no y así tener la oportunidad y la excusa de censurarlo, convirtiendo el relato oficial y homogéneo como el único válido y permitido. Pero, señores diputados, ¿quién va a decidir en esta comisión qué es un discurso de odio? ¿Quién? ¿Ustedes? ¿Ustedes van a decidirlo? Es decir, ¿me están diciendo que tienen la legitimidad de creerse superiores moralmente para decidir qué se puede decir y qué no? Ustedes, los mismos que se autonombran competentes para determinar, por ejemplo, qué es un discurso antifeminista, cuando son precisamente quienes permiten y promueven la entrada de miles de individuos con culturas incompatibles con la nuestra, la entrada de prácticas como la mutilación genital a niñas y la entrada de ideologías político-religiosas que someten a la mujer, como es en el caso del Islam. Ustedes mismos este mes de julio votaron en contra de prohibir el velo islámico a sabiendas que es la verdadera cárcel de tela para las mujeres. Es que es totalmente surrealista, señores diputados, surrealista. Pero miren, señores diputados, el verdadero motivo de este control social es porque tienen miedo. Tienen miedo a perder el poder, tienen miedo a la verdad, tienen miedo al debate, a la palabra, a las ideas, a los argumentos y por eso mismo utilizan la descalificación y la censura como arma política. De hecho, esa misma censura acabó con Charlie Kirk, al que no mataron por fascista, sino que llamaron fascista para poder matarlo. Así que esa es la realidad. Acabaron con él ante la imposibilidad y la incapacidad de los políticos y de los poderes mediáticos de combatir sus ideas mediante el uso de la palabra. Y no hay que irse hasta Estados Unidos. Ayer mismo, en una carpa de Vox en Ciutat Vella, nos atacaron sus cachorros. Y no he visto a nadie condenarlo, absolutamente a nadie. Pero miren, sabemos que ustedes vienen a por nosotros, pero ¿saben lo que nos diferencia de ustedes? Es que nosotros no necesitamos la censura para defendernos y tampoco les tenemos miedo, porque sabemos que estamos en defensa de la verdad y sabemos que el sacrificio y el esfuerzo nuestro de hoy será el bien del mañana. Y finalmente no quiero olvidarme del valiente sacerdote Custodio Ballester, que hoy está siendo juzgado por escribir un artículo crítico
con el Islam y está siendo precisamente víctima de la nueva normalidad en la que se vende como una forma de rectitud democrática exigir, linchar la destrucción social de quienes piensan distinto a la ideología oficial y se atreven a decirlo en alto. Esta censura es la que también estamos sufriendo diputados de este Parlamento. Es la censura que también estamos sufriendo diputados de este Parlamento. Sin ir más lejos, este año el propio Govern propuso una sanción a Ignacio Garriga simplemente por afirmar que hay que elegir entre ley islámica o leyes nacionales y decir que queremos que Cataluña siga siendo Cataluña, ni Marruecos, ni Argelia. Así que yo les digo desde aquí un mensaje alto y claro. Sí, los catalanes debemos elegir entre ley islámica o leyes nacionales. Y sí, queremos que Cataluña siga siendo Cataluña, ni Marruecos ni Argelia. Así que ya lo saben, aquí tienen a una diputada y a todo un grupo parlamentario que no les tiene miedo, ni a ustedes ni a sus estúpidas sanciones. Así que si esto es motivo de sanción, ya saben por dónde empezar en su estúpida comisión. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.